Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 20 y versículo 1, donde dice: Respondió Zofar Maamatita y dijo: Nótese que aquí Zofar, aunque no tenía nada nuevo que adelantar, sin embargo, él interrumpe apresuradamente a Job, y además muy irritado por sus amenazas con los juicios de Dios, y en sus discursos parece estar acelerado por su pasión más allá de todos los límites, ya que él le dice que es en vano criticar sus sospechas con falta de amabilidad, porque era de notoriedad pública, conforme a la experiencia universal de la humanidad, desde la creación, que el sufrimiento era la porción de los impíos. Y luego, bajo el pretexto de describir al malvado y su destino, acusa además a Job de los crímenes más enormes y lo señala como una persona en quien Dios había dado un ejemplo de la justicia de su providencia, y también incluye con una insinuación clara de que estaba completamente convencido de que Job era ese hombre muy malvado, ese opresor de los pobres que desde el principio había sospechado que era él. Continuar con el versículo 2, donde dice: Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y, por tanto, me apresuro. Por lo tanto, comienza diciendo, es decir, por esta tu severa sentencia, mis pensamientos me hacen responder, que pensé que me había preocupado a mí y a ti sin más discursos, pero estas palabras tuyas hacen que mis pensamientos anteriores regresen de nuevo y me provocan de tal manera que no puedo dejar de hablar por más tiempo. Continúa con el versículo 3, donde dice: La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Comienza diciendo he oído o oiré, es decir, lo haré con paciencia y sin una respuesta. Por tanto, ¿quién puede soportarlo? ¿El freno de mi reproche? Es decir, tus represiones vergonzosas y oprobiosas hacia nosotros, como si nosotros y todos tus amigos estuviéramos desprovistos de toda humanidad y afecto natural hacia ti, y fuéramos aborrecedores y también perseguidores de ti, y como si fuéramos también culpables de crímenes muy atroces, y pudiéramos esperar la venganza de Dios sobre nosotros. Continúa diciendo: y el espíritu de mi entendimiento, es decir, mi alma o mente, me hace responder, ya que me obliga a hablar. Las palabras, como señala en el hebreo, pueden traducirse también como mi espíritu o mente debido a mi entendimiento, es decir, aparte de o debido a ese cierto conocimiento que tengo de este asunto, por consideración y experiencia, ya que no hablo desde la pasión, sino desde un conocimiento cierto. Continúa ahora con los versículos 4 y 5, donde dice: ¿No sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, y que la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos por un momento? Comienza diciendo: ¿no sabes esto que voy a decir ahora? Ya que de antaño, es decir, de la experiencia de todas las edades anteriores, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Por tanto, desde que el mundo fue hecho y hubo hombres para observar
el gobierno de Dios sobre él. Continúa diciendo que el triunfo de los impíos es breve. En hebreo es de cerca, es decir, desde o poco tiempo, ya que no lo han disfrutado por mucho tiempo y pronto se desvanecerá. Continúa diciendo, y el gozo del hipócrita, pero por un momento. Nótese que esto lo está agregando a modo de reflexión sobre Job, quien, aunque se libró de su gran maldad, sin embargo juzgó que era culpable de una profunda hipocresía. Continúa ahora con los versículos 6 al 9, donde dice, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubiesen visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño, volará, y no será hallado, y se dispara como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Comienza diciendo, aunque su excelencia suba hasta los cielos, aunque se ha elevado a gran dignidad y también autoridad en este mundo. Continúa diciendo, perecerá como su propio estiércol. Es decir, que los hombres desechan con desprecio y aborrecimiento. También señala los que han visto. Por tanto, lo han visto con admiración por su felicidad. Y sigue diciendo, dirá, ¿dónde está? Ya que no se le encuentra por ninguna parte. Se ha ido y perdido por completo. Sigue diciendo, se irá volando como un sueño que por el momento afecta la imaginación, pero no tiene nada sólido o permanente en él, porque tan pronto como un hombre despierta, todo se desvanece y el recuerdo de ellos se pierde rápidamente. Sigue diciendo, ni su lugar lo contemplará más. Es decir, no lo reconocerá ni lo contendrá. Por tanto, el ojo último mencionado, como dice, lo verá más en su lugar. Continuará con el versículo 10, donde dice, sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Comienza diciendo que sus hijos buscarán complacer a los pobres, y lo harán para obtener algún pequeño alivio de ellos en su extrema necesidad. Mejor dicho, no sea que se venguen de ellos y muchos daños que les hizo su padre, o busquen al magistrado para la reparación. Sigue diciendo, sus manos restituirán sus bienes y lo harán por sentencia del juez, a quien apelarán los oprimidos pobres, a pesar de todos los esfuerzos de sus opresores para disuadirlos de hacerlo. Continuará con el versículo 11, donde dice, sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Comienza hablando aquí de sus huesos, es decir, todo su cuerpo, incluyendo también las partes más fuertes de él. Y continúa diciendo que están llenos del pecado de su juventud, es decir, del castigo de ella. Sentirá, por tanto, los tristes efectos de sus pecados juveniles en sus años más maduros, como lo hacen comúnmente los pecadores desenfrenados. Sigue diciendo que se acostará con él en el polvo, es decir, llevará sus enfermedades y dolores traídos sobre él por sus pecados a la tumba, o más bien lo llevarán allí y probarán las causas de su muerte inmadura y la misma putrefacción de su cuerpo en la tumba es para él el efecto del pecado, de modo que su iniquidad está sobre sus huesos incluso allí.
Continúo ahora con los versículos del 12 al 14, donde dice: Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspides será dentro de él. Comienza diciendo que aunque la maldad sea dulce en su boca, es decir, aunque lo esconda debajo de la lengua, es decir, como un epicóreo, un bocado dulce que guarda y hace rodar alrededor de su boca para poder disfrutar más tiempo del placer de él. Aunque esté muy complacido con la gratificación de sus deseos y se adhiera a sus placeres pecaminosos con amor sincero, resolviendo retenerlos y mejorarlos para el mayor deleite y ventaja. Continúa diciendo, aunque lo perdone, nótese que no se va a separar de su pecado, sino que gratificará y obedecerá sus inclinaciones pecaminosas en lugar de someterlas y mortificarlas. Continúa diciendo, pero lo mantiene quieto dentro de su boca, y lo hace para que pueda disfrutar de toda su dulzura. Sin embargo, como dice, su carne en sus entrañas se ha convertido de dulce en amarga, ya que es hiel de ápides dentro de él. Por tanto, es muy amarga y pecaminosa. La hiel es amarga. La hiel de las serpientes está llena de veneno, y el veneno de las áspides es sumamente peligroso y en pocas horas mata sin remedio. Continuará con los versículos 15 al 16, donde dice: Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de ápides chupará. Lo matará lengua de víbora. Comienza diciendo, se ha tragado las riquezas, es decir, se ha apoderado de ellas y las ha considerado tan suyas como la carne que ha comido. Pero sin embargo, está completamente engañado, ya que, como sigue diciendo, los vomitará de nuevo, es decir, se verá obligado a restituirlos. Tal vez su propia conciencia lo inquiete tanto en el mantenimiento de lo que ha adquirido, que para la tranquilidad de su propia mente hará restitución, y eso no con el placer de una virtud, pero con la mayor repugnancia como el dolor producido por un emético. Continúa diciendo que Dios lo echará de su vientre, es decir, que si él mismo no devuelve voluntariamente lo que violentamente ha quitado, Dios, por su providencia, le obligará a hacerlo y hará que de una o de otra manera sus bienes mal adquiridos vuelvan a sus legítimos dueños. Note que si la mano del hombre no puede alcanzarlos, Dios lo encontrará. Sigue diciendo, chupará veneno de ápides. Lo que chupó con tanta dulzura y con tanto placer resultará en el resultado muy desagradecido y destructivo, como por ejemplo el veneno o la cabeza, porque en el hebreo significa ambos, y el veneno está en la cabeza de la ápides a uno que lo chupó. Nótese que tal es el pecado. Tales serán especialmente todas las ganancias ilícitas. La lengua adulterada probará la lengua de la víbora. Todas las gracias encantadoras que se cree que están en el pecado se convertirán cuando se despierte la conciencia en tantas furias. Continuará con el versículo 17, donde dice: No verá los arroyos
los ríos, los torrentes de miel y de leche. Comienza diciendo que no verá los ríos, las inundaciones, etcétera, etcétera. Es decir, él no lo verá con ningún placer, ya que las cosas más deleitables de este mundo y la mayor opulencia y abundancia de ellas no le van a proporcionar ningún disfrute. El doctor Looz comenta que y dice sobre esto que más bien habla metafóricamente y quiere decir que no disfrutará de esa abundante satisfacción y comodidad que se prometió a sí mismo de sus grandes riquezas, o que los hombres buenos, por la bendición de Dios, disfrutarán comúnmente. Continuará con el versículo 18, donde dice: restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Comienza diciendo que aquello por lo que trabajó lo restaurará. Está, por tanto, aquí expresado en hebreo con solo dos palabras: restaurar el trabajo. Es decir, los bienes que se obtuvieron con el trabajo, el de otros o el suyo propio. También puede referirse a los bienes ajenos, de los que ha obtenido posesiones, no sin dolores y también dificultades, o a sus propios bienes obtenidos honradamente con el sudor de su frente. Y esto puede ser pensado como un agravamiento de su miseria, que se ve obligado no sólo a restituir los bienes de otros hombres que estaban en sus manos, sino también a desprenderse de los suyos propios para reparar los daños. Continúa diciendo, y no lo tragará, es decir, para retenerlos no lo poseerá por mucho tiempo, ni para ningún propósito importante, ya que según su sustancia será la restitución, es decir, se le obligará a desprenderse de todos sus bienes para compensar sus agravios. Sigue diciendo, y no se regocijará en ellos. Por tanto, no va a disfrutar de lo que ha recibido porque le será quitado. También hay quien traduce sobre este versículo y dice que él devolverá lo que ganó con su trabajo y no lo consumirá. Su mercadería fue abundante, pero no la disfrutará. Continuará con el versículo 19, donde dice: por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Comienza diciendo, porque ha oprimido y abandonado a los pobres, y lo hizo con su opresión. Llevó a los hombres a la pobreza absoluta y luego, además de esto, los abandonó en ese estado de indigencia, sin concederle por ninguna parte misericordia ni tampoco ayuda. Por tanto, el significado es que él hizo a algunas personas pobres por sus opresiones y otros que eran pobres los dejó perecer por falta de alivio que podría haberles proporcionado. Continúa diciendo, ha tomado violentamente una casa, a saber, para su propio uso, que él, sin embargo, no edificó y que tampoco era suya. Continuará con el versículo 20, donde dice, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Comienza diciendo que seguramente no sentirá quietud, ni tampoco tendrá paz, ni satisfacción en su mente, en todas sus ganancias, en parte debido a sus temores perpetuos y expectativas de la ira de Dios y del hombre, que su conciencia culpable le asegura que merece y, en parte, porque serán quitados rápidamente de él. Sigue diciendo, no salvará de lo que deseaba. Es decir, ninguna parte de sus cosas buenas y deseables
sino que las perderá absolutamente todas. Continúo ahora con los versículos 21 al 22, donde dice: no quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Comienza diciendo que no quedará nada de su comida, es decir, no quedará nada para su uso futuro, pero será despojado de todo, que siendo públicamente notorio, ninguno de sus parientes o amigos se molestará en buscar alguna reliquia de su herencia. Pero el hebreo significa más bien no quedará nada para su comida, es decir, no dejará heredero que posea o disfrute de sus bienes. Sigue diciendo, en la plenitud de su suficiencia. Por tanto, es en el apogeo de su prosperidad será angustiado. Y también dice que toda mano de los impíos será sobre él. Note que así, que su maldad será castigada por los que son tan impíos como él. Continuará con el versículo 23, donde dice: cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Comienza diciendo cuando esté a punto de llenar su barriga, es decir, cuando tenga suficiente para satisfacer todos sus apetitos y se proponga satisfacerlos en el goce placentero de todas sus ganancias y además pasar sus días en la sensualidad. Sigue diciendo que Dios echará sobre él el furor de su ira. Por tanto, será el juicio terrible y destructivo. También dice que hará llover sobre él. Nótese que esta frase denota tanto al autor de sus plagas, Dios como la naturaleza y calidad de las mismas, que vendrán sobre él como lluvia, con gran vehemencia, de modo que no podrá prevenirlas ni tampoco evitarlas. Sigue diciendo mientras come, como también cayó sobre tus hijos, como señala en Job capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Continuará con los versículos 24 y 25, donde dice: oirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán temores. Comienza diciendo que huirá del arma de hierro, es decir, de la espada o de la lanza, y así se considerará fuera de peligro. También nos habla del arco de acero, que es de gran fuerza y por lo tanto lanza las flechas con mayor fuerza. También dice que lo atravesará, es decir, lo herirá de muerte, huirá de un peligro, pero otro aún mayor lo va a alcanzar. También dice que se dibuja, es decir, la flecha que había entrado en su cuerpo y ahora se saca de él, ya sea por él mismo o por alguna otra persona. Sigue diciendo, si la espada reluciente. En hebreo literalmente el relámpago, y de ahí un arma reluciente, la espada o lanza brillante, como señala también en Deuteronomios capítulo 32, versículo 41. Y es que por eso se da a entender que fue doblemente herido, primero con la flecha y luego con la espada o la lanza. También dice que sale su hiel, en la que había entrado y con la cual se coloreó. Esto está mostrando que la herida era profunda y mortal, como lo son las heridas en esa parte. Y también es probable que mencione esto
en referencia a una expresión similar en Job capítulo 16, versículo 13. También sigue diciendo que los terrores están sobre él. Note que los terrores de la muerte están sobre él y están porque percibe por la tintura de su piel sobre el arma que su herida es incurable. Es por eso que los horrores de la conciencia, porque no puede vivir y no se atreve por otro lado tampoco a morir. Continuará con el versículo 26, donde dice: todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Comienza hablando aquí de toda su oscuridad, es decir, todo tipo de miserias del alma, del cuerpo y del estado. Será escondido o guardado por Dios para él. Note que están reservados y atesorados para él, y además guardados como en un lugar seguro, y lo alcanzará de buen seguro. Continúa diciendo, en sus lugares secretos, es decir, en aquellos lugares donde confiadamente esperaba él esconderse y además protegerse de todos los males y enemigos. Sin embargo, incluso allí, Dios lo encontrará. También nos habla de un fuego no soplado por el hombre, sino encendido por Dios mismo. Dice que lo consumirá o lo destruirá. Piensa por su fuerza y violencia protegerse de los hombres, pero Dios, por su propia mano, inmediata o de alguna manera desconocida e inesperada, lo destruirá. También puede entenderse del fuego del infierno, como señala Isaías, capítulo 30 y versículo 33. Sigue diciendo que la ira del mal al que quede en su tabernáculo y quedará con su familia o posteridad que heredará su maldición así como su hacienda. Él lo traduce este versículo de la siguiente manera cuando dice que todo tipo de calamidades le están reservadas. Un fuego inextinguible lo consumirá, devorará todo lo que quede en su lugar. Continuará con los versículos 27 y 28, donde dice: los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Comienza diciendo que el cielo revelará su iniquidad. Note que Dios será pronto testigo contra el mediante juicio extraordinario, ya que todavía reflexiona sobre el caso de Job y el fuego del cielo. Sigue diciendo, y la tierra se levantará contra él. Por tanto, todas las criaturas sobre la tierra conspirarán para destruirlo. Si el Dios del cielo y de la tierra es su enemigo, ni el cielo ni la tierra le mostrarán bondad alguna, sino que todas las huestes de ambos están y estarán en guerra en contra de él. Continúa diciendo, el aumento de su casa. En hebreo sería sus ingresos o su hacienda obtenido por el trabajo y empleado para el uso de su familia, ya que partirá, se perderá o se le quitará. Y dice que fluirá lejos, como las aguas, rápidas y fuertes, y para no volver nunca más. También sigue diciendo en el día de su ira, es decir, de la ira de Dios, cuando Dios venga a ejecutar juicio sobre él. Nos habla también de la abundancia de su casa, es decir, que esta abundancia de su casa rodará como los torrentes en el día de su furor. Continuará con el versículo 29, donde dice:
Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Comienza diciendo que esta es la porción que Dios le ha dado al impío, designada ahora a él como su porción, y la tendrá a perpetuidad, y es lo que debe de cumplirse. Sigue diciendo, y la herencia que Dios le ha señalado. En hebreo es la herencia de su palabra, es decir, designados por la palabra o sentencia de Dios, y denominado patrimonio, para significar la estabilidad y seguridad de la misma, que es tan firme y seguro para él como una herencia para el heredero legítimo. Y note que en oposición, esa herencia que había obtenido por fraude y violencia, note también que aunque los pecadores impenitentes no siempre caen bajo tales juicios temporales como los que se describen aquí, y en eso Sofar estaba equivocado. Sin embargo, la ira de Dios permanece sobre ellos. Y además note que son hechos miserables por los juicios espirituales, que son mucho peores, siendo sus conciencias, por un lado, un terror para ellos, y luego están en continuo asombro, o por el contrario, chamusqueados o silenciados, y luego son entregados a una mente reprobada y destinada a la ruina eterna. Nótese también que nunca se explicó mejor ninguna doctrina, ya que, si se aplicó peor que esta aquí por parte de Sofar, quien pretendía todo esto probar que Job era un hipócrita. Y voy concluyendo con esto. Sofar, al identificar indirectamente a Job con el malvado que describe en estos versículos, parece rechazar aquí al mismo tiempo las peticiones que había hecho ante Job de que Dios fuera su testigo en los cielos. Capítulo 16, versículo 19. Y también parece despreciar la reciente confesión de fe que hizo Job en su Redentor. Capítulo 19, los versículos 25 al 27. Amigo y amiga oyente, te haré una pregunta y tu propia conciencia la va a responder. Y ¿es Jesucristo tu Redentor? ¿Es Jesucristo tu testigo en el cielo? ¿Es Jesucristo tu Salvador? Si no es así, pues yo te animo ahora a que tú ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento porque quiero que tú seas mi Redentor, tú seas mi testigo en el cielo y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, recibiéndote en este momento como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.